El objetivo de esta clase es reforzar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de la Guía 1, de la cual la mayoría ya me ha enviado su resolución al número de WhatsApp. ¿Qué es el Internet? Internet se podría definir como una red global de computadoras cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. Recordemos que el Internet viene siendo como la herramienta más utilizada en la actualidad para comunicarnos, para realizar investigaciones, para autoformarnos, es decir, para aprender todo tipo de cosas a través de la red, ¿verdad? Entonces también tenemos que tomar en cuenta que el Internet es una gran fuente de información, donde nosotros encontramos información de todo tipo y de manera pues prácticamente muy fácil y divertida, ¿verdad? Ya que ahí encontramos libros, ahí encontramos videos, encontramos tantas cosas que nosotros podemos utilizar para poder reforzar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y reforzar las clases que cada uno de los maestros nos dejan en las diferentes materias. Esto es importante debido a que a través de Internet nosotros vamos a encontrar muchas personas que nos brindan sus conocimientos de manera gratuita y de los cuales nosotros podemos ir aprendiendo cada día algo diferente. Tenemos por acá también lo que es la historia del Internet, que ya muchos de ustedes pues investigaron en la guía que se les dejó anteriormente y me pusieron historias pues muy comprensibles, ¿verdad? En esta oportunidad yo únicamente quiero darles a conocer algunas fechas importantes en esto del Internet, ¿verdad? Que nos va a venir a ayudar a reforzar el conocimiento que ustedes adquirieron en el analizar y investigar lo que es la historia del Internet. Tenemos por acá la primera fecha importante y nos dice que es cuando nace el primer proyecto que se llamaba ARPANET. Eso fue en el año de 1962. Recordemos que Internet en ese momento pues no era como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Esto ha venido avanzando poco a poco. En un primer momento era nada más utilizado por los gobiernos, posteriormente pasó a las universidades y ahora pues cada uno de nosotros lo tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Y lo andamos cargando por donde quiera si es en nuestros teléfonos móviles. Eso, el proyecto de ARPANET en 1962. Posteriormente se inventó lo que conocemos hasta el día de hoy como correo electrónico, ¿verdad? Y se inventó también lo que conocemos como el símbolo de arroba, que también va inmerso en todas las direcciones de correo electrónico. Esto fue en el año de 1971. También tenemos que en el año de 1991 aparece el www, lo que hoy conocemos como eh, World Wide Web o Red Mundial de Ordenadores, ¿verdad? Y esto en el año de 1991. También tenemos una fecha sin duda muy importante y es cuando nace el buscador de Google, eso en el año de 1998. Imagínese desde ese momento que nació el buscador de Google hasta el año 2021, pues ha transcurrido ya gran cantidad de tiempo, sin embargo lo seguimos utilizando. ¿Y por qué lo seguimos utilizando? Pues sin duda porque es uno de los buscadores más efectivos. Si bien es cierto existen otros buscadores como lo que es Altavista, Bing, entre otros, pero Google pues lo utilizamos en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. También tenemos por ahí que en el año 2006 se lanza la red social Facebook, ¿verdad? Y a partir de ahí han habido otras redes sociales, pero sin duda Facebook ha sido la que ha tenido mayor trascendencia, ¿verdad? Yo recuerdo allá por hace unos 15 años existía, por ejemplo, el Messenger, ¿verdad? Que era muy interactivo y en ese momento pues era algo muy novedoso, ¿verdad? Sin embargo ya ha dejado de utilizarse. Por ahí estaba Skype, teníamos salas de chat, ¿verdad? Que encontrábamos también ahí en la web, pero Facebook desde que nació en el año 2006 pues ha venido, ¿verdad? Evolucionando y se ha convertido como en el pionero en todo esto, ¿verdad? Va a la cabeza en cuanto a cuestiones de redes sociales.
También tenemos por acá lo que es el envío de mensajes entre dos computadoras, eso en el año de 1969. Y en la fecha de 1989 nos dice que se transmiten 1.5 millones de bits por segundo, es decir, la velocidad pues ya iba cambiando, ¿verdad? En estos años, recordemos de 1962 a 1989, pues ya sin duda habían surgido bastantes cambios en materia de Internet, ¿verdad? Como les decía un principio, no todo el tiempo ha sido lo mismo en cuanto a velocidades. Si ustedes hubieran comprobado la velocidad que existía de Internet hace unos 10 años, de seguro se mueren ahí, ¿verdad? De estar pensando en que a qué hora va a cargar, porque era demasiado lento, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos hasta Internet de alta velocidad, que aquí le pedimos que haga algo y aquí lo encontramos, ¿verdad? Entonces, ha venido evolucionando a tal grado que en la actualidad pues tenemos velocidades pues muy rápidas, ¿verdad? En cuanto a esto del Internet. También tenemos aquí una fecha importante del año 1996 cuando es fundado Hotmail. Hotmail venía siendo como uno de también de los pioneros en la cuestión de correo electrónico, ¿verdad? Y también con Hotmail, si no mal recuerdo, se podía utilizar lo que ya les mencionaba, ese como chat, ¿verdad? De lo que llamábamos en ese momento como Messenger. También en el año 2005 aparece esta famosa plataforma de YouTube, la cual se ha convertido sin duda en una escuela para muchos, ¿verdad? Allí hemos aprendido innumerables cosas y tal es el grado que ahora pues ya muchos aspiran hasta convertirse en YouTubers, ¿verdad? Debido a las ganancias que pueden obtener en algún momento, ¿verdad? Y ha venido evolucionando, YouTube ha venido evolucionando y en la actualidad pues es una de las plataformas más visitadas. También tenemos en el año 2010 que se crean diversas redes sociales, programas y sistemas operativos eh, que nos han beneficiado, ¿verdad? Nos han beneficiado debido a que, como les repito, los avances que hemos venido teniendo en materia tecnológica han sido grandes. Hay nuevos dispositivos, nuevos programas y pues lo que nos toca a nosotros es irnos poniendo a la vanguardia de todos los cambios que van surgiendo, ¿verdad? Dado que de acuerdo a esto y a la capacitación que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? O al aprendizaje que vayamos teniendo en el uso de estas herramientas, pues así vamos a ser personas efectivas al momento de desenvolvernos en el día a día, ¿verdad? Debido a que necesitamos hacer uso de las computadoras, de los dispositivos electrónicos, de la red y de tanta cosa para poder realizar nuestras labores diarias, ¿verdad? Entonces esto es, como les decía, un poco más acerca de lo que es la historia del Internet. También en la resolución de esa guía se les pedía que investigaran qué era un navegador web. Los navegadores web, según la teoría, bueno, existen muchas definiciones, ¿verdad? La que más eh, fácil se nos hace comprender, sin duda, o bueno, a mí la que más fácil se me hace es esta, y nos dice que un navegador web es un software. Recordemos que el software son los programas, ¿verdad? En esta oportunidad, pues es una aplicación o un programa, como nosotros querramos llamarle, que permite el acceso a la web o internet, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver un código fuente de una página web, no creeríamos, ¿verdad?, lo que realmente estamos viendo a través de la pantalla como ya traducido de alguna manera, ¿verdad? En otras palabras, los navegadores se encargan como de traducir ese montón de códigos que las personas que crearon esa página web eh, utilizaron para poder darnos a conocer cierto contenido, ¿verdad? No lo creeríamos, como les repito, porque es una gran cantidad de códigos, ¿verdad? Que a nuestro punto de vista pues bastante complejo. Sin embargo, pues las personas que ya están acostumbradas a diseñar ese tipo de páginas, pues a ellos se les hace un tanto fácil, ¿verdad? Sin embargo, el que conozcamos nosotros que es un navegador web nos ayuda para poder diferenciar también entre lo que es un navegador y lo que es un buscador. Recordemos que los navegadores, les repito, son como los programas o las aplicaciones que me van a permitir el ingreso a Internet. Este además actúa como
un traductor que me va a permitir traducir ese montón de códigos a la información que yo realmente pueda comprender. Dentro de los navegadores más utilizados y quizá en la actualidad nosotros estamos como un poco más familiarizados con lo que es Google Chrome, ¿verdad? Google Chrome, ese icono que nosotros podemos observar ahí de color, de diferentes colores, ¿verdad? Esa ruedita, nos indica de que es el navegador o el programita con el cual nosotros accedemos a Internet comúnmente. De ahí también tenemos a Mozilla Firefox, tenemos Internet Explorer, tenemos el Opera, el Safari. Quizá alguno de estos ustedes los ha escuchado en muy pocas ocasiones o algunos quizá incluso los han utilizado, pero sin duda con el que nos quedaríamos, le podría asegurar en la actualidad es Google Chrome, ¿verdad? Debido a que este pues tiende a ser un poco más rápido en cuanto a las búsquedas y todo eso, y es la razón por la que a nivel mundial es uno de los más utilizados. En el caso de Mozilla Firefox, pues quizás se utiliza en algunas plataformas donde exigen directamente que se utilice este navegador, ¿verdad? Algunos dicen por cuestiones de seguridad, otros dicen por la cuestión de estabilidad en la cuestión de Internet, y bueno, diferentes situaciones, ¿verdad? Que ofrece cada uno de estos navegadores. En cuanto a lo que es el Internet Explorer, este ya viene instalado con Windows, es decir, cuando nosotros ingresamos a Windows o empezamos a instalar las computadoras cuando vienen nuevas, Internet Explorer ya viene ahí. Sin embargo, en la mayoría de casos viene desactualizado, es decir, está como obsoleto, ¿verdad? Es decir, que si nosotros lo utilizamos o abrimos este navegador, pueda que hayan algunas páginas en Internet que no carguen todo su contenido, ¿verdad? Entonces eso también es de tomarlo en cuenta. En el caso de Opera y Safari, pues en raras ocasiones es utilizado, ¿verdad? Al menos en nuestro entorno casi no lo utilizamos, ¿verdad? Pero bien, si en algún momento o por alguna razón el Google Chrome o Mozilla Firefox presenta algún inconveniente, pues ahí tenemos a la mano el Internet Explorer, el Opera o el Safari, ¿verdad? Para que podamos también hacer uso de ellos. Entonces nos queda claro que los navegadores web nos van a permitir, ¿verdad? Que nosotros podamos ver la información o nos muestran la información ya traducida, ¿verdad? De lo que es, como les decía al principio, ese montón de códigos que utilizan los programadores, ¿verdad? Al momento de crear las páginas web. En la guía que se les dejó la semana antepasada, se hablaba acerca de las ventajas y desventajas del Internet. Y dentro de la investigación que ustedes estuvieron realizando, pudieron darse cuenta con que existen muchísimas ventajas, pero asimismo también hay muchas desventajas. Y recordemos que nosotros como seres humanos, pues en la mayoría de ocasiones, casi siempre se nos pega más lo malo que lo bueno. Entonces, en esta oportunidad estaremos analizando algunas ventajas, como también algunas de esas desventajas para ver qué acceso tenemos nosotros al Internet, qué precauciones debemos de tomar a la hora de utilizarlo, como también saber qué cosas debemos evitar al momento que estamos navegando a través de la web o del Internet como comúnmente le conocemos. Una de las ventajas es que rompe las barreras en la comunicación. Recordemos que hasta hace muy poco tiempo la comunicación era bastante complicada. Queríamos comunicarnos con familiares o amigos de otros países, pues simplemente teníamos la opción de enviarles una carta o en algunas ocasiones también hacerles una llamada telefónica, la cual era muy costosa, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, pues nosotros podemos darnos cuenta con que ya podemos incluso hasta ver a estas personas, podemos mantener una comunicación como más directa con ellos, ¿verdad? Como les repito, verla, interactuar con ellas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo el Internet ha venido a romper esa barrera. También tenemos que facilita el acceso a la información. Em, Como estudiante recuerdo que hasta hace poco tiempo también para poder investigar un tema teníamos que ir a los libros, teníamos que ir a las bibliotecas y pasar horas y horas investigando un tema. Sin embargo, ahora en cuestión de minutos pues tenemos la información en la palma de nuestra mano, ¿verdad? Porque podemos hacerlo ya sea desde una computadora, podemos investigar esa información desde nuestro celular o de cualquier dispositivo electrónico
que esté conectado al internet. También facilita el aprendizaje. Yo creo de que muchos de nosotros hemos sido autodidactas y como les decía en días anteriores, hemos estado siendo, eh, bueno, realizando nuestro propio aprendizaje, ¿verdad? Obteniendo nuestro propio aprendizaje a través del internet, ya que muy pocos sabían cómo utilizar algunas herramientas de las que se están haciendo uso en la actualidad para recibir o dar sus clases. Y entonces ahí hemos podido ver cómo el internet eh, nos ha facilitado, ¿verdad? Esa enseñanza, ese aprendizaje. Entonces ahí podemos analizar esas tres ventajas, aunque por cuestiones de tiempo pues no vamos a analizarlas todas. Existe una gran cantidad de ventajas, ¿verdad? Entre ellas las compras que podemos hacer en línea. Ya no necesariamente tenemos que limitarnos a los productos que existen en nuestro país, sino que incluso podemos pedir que vengan esos productos de países eh, de otros continentes y todo eso, ¿verdad? Entonces las ventajas pues vienen siendo muchísimas, ¿verdad? Lo importante es que nosotros reconozcamos esas ventajas y nos demos cuenta que ellas pues nos van a beneficiar y que debemos de tomar lo mejor del internet para nuestro bien, para el bien de nuestra familia, para el bien de toda la sociedad, ¿verdad? Porque recordemos que el internet ofrece una gran cantidad de información de la cual si nosotros nos formamos en ello y sabemos hacer buen uso de esta herramienta, pues obviamente no solamente me beneficio yo como estudiante o yo como docente, sino que también beneficio a mi familia y beneficio a la sociedad en general, ¿verdad? Porque soy una persona pues preparada en este ámbito que al final pues es de lo que va cada día nos va como permitiendo, ¿verdad? Conocer, tener más conocimiento y por lo tanto pues ser más eficientes en nuestras tareas diarias. También tenemos las desventajas y en esta oportunidad únicamente les he puesto tres, aunque también existe una gran cantidad de desventajas, ¿verdad? Pero la primera que tenemos es el contenido adecuado y dentro de ellos les he puesto la pornografía o la violencia, que muchas veces está como implícita en algunos juegos, en algunas películas, en algunos videos que ustedes ven a través del internet, comúnmente en YouTube, pero lo importante es que nosotros sepamos identificar qué tipo de contenido nosotros podemos ver y qué tipo de contenido no podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla mucho de la pornografía y ya en algún momento yo les había dicho que este es un vicio en el que han caído muchos jóvenes y el entrar quizá pueda parecer bien fácil porque estamos viendo por ahí un video y de repente apareció un anuncio por ahí que no tenía que aparecer y bueno, por curiosidad le damos clic allí y quizás de repente nos pueda llevar a más y más, ¿verdad? Cuando venimos a sentir pues estamos muy metidos en eso y debemos de tener muchísimo cuidado, ya que eso pues no hace más que enfermar nuestra mente y generar una serie de conflictos a nivel de aprendizaje, a nivel psicológico. También la violencia, que como les decía, no está como así bien, eh, que nos digan así, tenés que actuar y esto tenés que hacer, aunque en algunas ocasiones sí, ¿verdad? Como lo es en el caso de algunos desafíos que andan rodando por ahí por las redes, donde nos incitan a la violencia, nos incitan a que maltratemos a las personas física y verbalmente, entonces debemos de tener también muchísimo cuidado en ese sentido con las personas que seguimos, ¿verdad? Ahora es muy común seguir a youtubers, seguir a tantas personas a través de las redes, pero también tenemos que darnos cuenta de y saber, ¿verdad? Elegir a las personas a las que nosotros queremos seguir, ¿verdad? Porque de lo contrario estaremos cada día aprendiendo cosas que no nos van a beneficiar en nada, sino al contrario, nos van a acarrear inconvenientes. También tenemos que genera dependencia, especialmente en niños y jóvenes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la actualidad es bien fácil calmar a un niño, ¿verdad? Por muy pequeño que éste sea, si empieza a llorar, el padre de familia lo que le da es un celular, una tablet o le pone el teléfono o el televisor por ahí, ¿verdad? Con algunos cantitos, algunos juegos. Entonces el niño ya se siente tranquilo, pero eso va generando dependencia. Tal vez el caso de que de repente pues el padre de familia ya no o se descuida de este niño, ¿verdad? Porque cree que con el celular o con ese dispositivo electrónico él va a estar tranquilo, sin embargo lo que le está dando pues
es algo que al final le va a acarrear inconvenientes también, le va a acarrear problemas. Entonces, también nosotros en ese sentido debemos de tener muchísimo cuidado en el caso de los jóvenes con los videos, ¿verdad? Con los juegos también que generan mucha dependencia. Hay muchos jóvenes que pasan horas y horas sentados frente a la computadora o pegados en el celular, ¿verdad? Jugando, y eso pues genera una gran cantidad de inconvenientes, como lo es el caso de que muchas veces dejamos de hacer las tareas por estar en el juego, porque alguien se me va a adelantar, porque alguien va a ser mejor que yo en eso. Entonces ahí en ese sentido también nosotros debemos ser muy cuidadosos y tratar la manera de dedicar más tiempo a cosas productivas. Yo en ocasiones anteriores también les decía tratar de aprender algo diferente cada día. Internet, ¿verdad? En el caso de YouTube, se ha vuelto una herramienta muy útil en la que yo puedo aprender infinidad de cosas, ¿verdad? Desde plantar un árbol, desde cómo tener ordenada la casa, cómo reparar algún dispositivo y tantas cosas que nosotros podemos hacer, aprender matemáticas, aprender ciencias, cualquier tema que a mí se me complique, pues lo puedo también investigar ahí. Y como les decía también en algún momento, es probable que esta persona que le dé a explicar a través de YouTube pues tenga una mayor fluidez, una mayor o una pedagogía diferente para poder enseñarnos. Entonces hay que tomar también muy en cuenta eso, ¿verdad? También hace que los estudiantes se esfuercen menos. En este sentido, creo que cada uno de nosotros como estudiantes estamos conscientes de eso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, queremos un objetivo de tal tema y se da el caso que quizá podemos ir a buscarla directamente en internet, objetivo de tal cosa, cuando en realidad en internet nada más deberíamos de nosotros, por ejemplo, si lo que vamos a hacer queremos es redactar un objetivo, pues en ese caso deberíamos de buscar las palabras clave, ¿verdad? Para poder generarlo, no buscarlo directamente. Entonces, eso hace que nos esforcemos menos, ¿verdad? Cada día queremos leer menos. Ponemos, por ejemplo, ahí en el buscador de Google, ponemos qué es una computadora, y el primer concepto o la primera definición que me aparece pues es agrego a mi cuaderno o donde tenga que anotarlo, cuando en realidad hay cientos de resultados que yo puedo analizarlos, puedo tratar de comprenderlos, y el que más se adapte a lo que yo necesito en ese momento, pues ese debería de poner. Entonces nos damos cuenta que las ventajas y desventajas del Internet pues son muchísimas, ¿verdad? Como ya les decía, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darle el uso que esta herramienta merece, ¿verdad? Tratar de compensar de alguna manera el esfuerzo que nuestros padres hacen para poder tener ese servicio, tener esa herramienta en casa, ¿verdad? Que ya no se ha vuelto un lujo. Antes tal vez muchos lo hacían porque, para que digan que tengo internet. Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que ya no es un lujo, es algo que se hace sumamente necesario en nuestro diario vivir, ya sea para comunicarnos, ya sea para recibir clases, para impartir clases y para tantas cosas que el Internet nos puede servir. Entonces, eso es en cuanto a las ventajas y desventajas del Internet. Muy bien, en cuanto a la estructura de una dirección web, tenemos el siguiente ejemplo, donde se nos muestra pues una dirección URL o link, como nosotros muchas veces le conocemos también, y tenemos ahí al principio lo que es el protocolo de transferencia, y está señalado con una flechita y comienza siempre por el HTTPS, dos puntos, pleca, pleca, ¿verdad? Eso por lo general nosotros no lo ponemos cuando escribimos una dirección web, sino que por lo general si queremos ir a Google, por ejemplo, únicamente ponemos google.com y automáticamente el navegador pues nos hace un redireccionamiento hacia esa página, ¿verdad? Pero en este caso nos muestra lo que es el ejemplo completo de una página, de una dirección de página web. Tenemos ahí, como les decía, el protocolo de transferencia. Luego tenemos las siglas web, que es el www. Ya ustedes investigaron eso la vez pasada. Y llegábamos a la conclusión que era el World Wide Web, ¿verdad? Que viene siendo como la red mundial de ordenadores, para darnos a comprender que a través de esa dirección web, pues nos estamos conectando a una red mundial de computadoras, ¿verdad? Luego tenemos también lo que es el nombre de la empresa o la página, que en este caso dice UNAD.
Nosotros en ese caso, por ejemplo, si pusiéramos el caso de Claro, ¿verdad? Quisiéramos ir a la página de Claro de El Salvador. Entonces tendríamos que poner https dos puntos pleca pleca www.claro.com.sb, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el nombre de la empresa o página web, acá tenemos un ad, ¿verdad? En el caso de Claro, pues sería Claro. En el caso de Tigo, pues obviamente Tigo, ¿verdad? Luego tenemos el tipo de empresa. Aquí en la parte de arriba tenemos donde dice .edu. Después del nombre de la empresa tenemos el .edu. El .edu nos da a entender que es una página del tipo educativo. La mayoría de instituciones educativas, en el caso de las universidades, los centros escolares, algunos tienen página web, entonces le agregan ese .edu para dar a entender que son páginas educativas. En caso de que fueran organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo SOS, ¿qué otra? Cruz Roja, por ejemplo, en lugar de tener edu acá, .edu, tendrían .org, ¿verdad? En caso de que fueran organismos de gobierno, por ejemplo, en el caso de Asamblea Legislativa, Ministerio de Salud, ¿verdad? Ministerio de Medio Ambiente, acá en este caso, en lugar de tener .edu, tendrían .gov, ¿sí? .gov para dar a conocer también que vienen siendo páginas gubernamentales, ¿verdad? Que pertenecen o que muestran contenido de lo que se hace en los diferentes ministerios. Posteriormente y al final tenemos el .co, en este caso .co dice para dar a conocer eh, qué es el país a donde pertenece esta página web. En este caso el .co sería como de Colombia, ¿verdad? Si fuera de El Salvador, en vez de decir .co, tendría que decir .sb o SV, ¿verdad? Si fuera de Guatemala, .gt, si fuera de Estados Unidos, .us, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de cómo está diseñada la dirección web, ¿verdad? Cabe mencionar que la mayoría de páginas que nosotros encontramos en el Internet vienen siendo comerciales. ¿Por qué comerciales? Porque resulta de que en ellas nosotros nos encontramos con que esas páginas nos ofrecen lo que son productos o servicios. En caso de que fueran productos, pues imagínense, nosotros queremos comprar una computadora en línea, queremos comprar cualquier tipo de dispositivo que necesitemos, entonces va a ser .com, de comercial, ¿verdad? Y en caso de que fueran pues de otro tipo, acá lo encontramos, ¿verdad? .edu, .org y así los vamos a ir identificando. Entonces, esa es la estructura de una página web, como les decía, es importante que lo reconozcamos debido a que de ahí vamos a partir para poder identificar una página web en su momento. Estaremos también en esta oportunidad analizando algunas medidas preventivas para hacer buen uso del Internet. Como ya les decía al inicio de esta intervención, y es que Internet se ha vuelto una herramienta muy útil en nuestro diario vivir. Sin embargo, hay tantas cosas de las cuales nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y por esa razón, pues decidí en esta oportunidad darles a conocer algunas de esas medidas preventivas para que podamos hacer buen uso de esta herramienta, ¿verdad? Dentro de estas medidas preventivas les he querido poner por acá el no compartir información personal de los contactos o de otras personas, puedan ser de nuestros amigos o familiares, a través de Internet. Esto es muy importante que nosotros podamos hacerlo debido a que en el momento que nosotros compartimos, por ejemplo, el número de teléfono de un compañerito con alguien que no conocemos, obviamente, ¿verdad? Comparto el número de teléfono de papá o de mamá con alguien que no conozco, de igual manera esa información pues ya dejó de ser privada desde el momento que la envío a través de internet y bueno, va a estar por ahí rondando en las redes y va a ser utilizada pues probablemente para fines de los cuales nosotros no esperamos, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de compartir la información con personas de las cuales nosotros no conocemos. Una de las cuestiones que yo siempre les he dicho acá en la escuela cuando estábamos de manera presencial
era el hecho de que nosotros le regalamos información a todas las personas a través de las redes. En las redes nosotros aparecemos con el nombre correcto, aparecemos con el apellido correcto, le damos a conocer información de dónde estamos, qué comemos, con quién vivimos, todo damos a conocer a través de las redes, ¿verdad? Tal vez usted me dirá, no, pero yo no digo el nombre de mis papás, no he puesto ahí el nombre de mi mamá, pero sin embargo en algún momento subimos fotografías de dónde estamos, ¿verdad? Que en tal fiesta y todo les damos a conocer a las personas. Entonces también en ese sentido debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con lo que nosotros damos a conocer a través de las redes. Como les repito, desde el momento que nosotros subimos una fotografía, subimos cierta información a internet, dejó de ser nuestra para pasar a ser pública, ¿vale? Entonces debemos de tener también en este caso muchísimo cuidado con esto. El respaldar la información y utilizar contraseñas robustas, nos dice acá. El respaldar información, ¿por qué es importante? Bueno, resulta de que muchas veces nosotros tenemos información muy importante, tal vez usted como estudiante no lo vea así, pero por ejemplo en el caso de sus papás que ya manejan cierta información de trabajo y todo eso, pues ellos no pueden darse el lujo de dejar abierta su sesión, ¿verdad? En cualquier dispositivo, sino que tienen que hacer o tener un respaldo de esa información para que en el caso de que llegara a pasar algo con ese dispositivo o con el que comúnmente utiliza, pues él tenga un respaldo. Y en el caso de las contraseñas robustas, pues obviamente nos va a ayudar en nuestra privacidad, ¿verdad? Ya se ha dado el caso en el que personas ajenas a nuestra familia ingresan a nuestras cuentas de Facebook, a nuestras cuentas de Instagram, al canal de YouTube y hacen destrozos ahí, ¿verdad? Poniendo contenido del que nosotros no estamos acostumbrados a publicar. Entonces las contraseñas que sean difíciles de descifrar, por ahí hay algunos consejos que dicen que las contraseñas difíciles de descifrar son aquellas que llevan mayúsculas, llevan números, llevan símbolos, ¿verdad? Y ese conjunto de caracteres que va a permitir pues que esa contraseña sea bastante complicada, ¿verdad? De poder descifrar por cualquier persona. El cambiar las claves y contraseñas con frecuencia, esto también es importante debido a que si nosotros mantenemos una misma contraseña, imagínense, tenemos la misma para Instagram, tenemos la misma para Facebook, tenemos la misma para el correo electrónico y para todo utilizamos la misma contraseña, entonces para las personas que nos quieran dañar de alguna manera a través de las redes, pues va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener expuesta esa información, ¿verdad? O si es una contraseña pues muy sencilla, fácilmente la van a poder descifrar y nuestra información va a quedar expuesta para que ellos puedan hacer uso de ella, ¿verdad? Entonces hay que tener o tomar en cuenta también el hecho de cambiar las claves o las contraseñas con frecuencia. También tenemos por acá el evitar sitios que muestren violencia y pornografía, lo que ya les explicaba en una de las láminas anteriores, y esto pues es muy común en la actualidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, queremos ver una película, queremos descargar un juego, queremos descargar una aplicación, queremos buscar información y muchas veces no sabemos dónde buscarla. Tenemos que saber de dónde nosotros podemos descargar información y de dónde no, ¿verdad? Porque todo eso nos va a permitir que nosotros pues eh, visitemos los sitios seguros, ¿verdad? Que nos van a permitir mantener a salvo pues nuestra identidad, nuestra información, asegurarnos de que no vamos a descargar un virus y todo eso. Entonces, eso también es una de las medidas que debemos de tomar muy en cuenta. El evitar compartir información confidencial. Aquí se habla del lugar de residencia, nombre de tus padres, lugar de trabajo y todo eso. Es importante que también, ¿verdad? No darlo a conocer a través de las redes. Como les decía, hay tantas personas actualmente, ¿verdad? Que nos están como vigilando de alguna manera, ¿verdad? Y tratando de encontrarnos por ahí algo con lo que nos puedan hacer quedar mal. Y si nosotros les damos a conocer información confidencial, pues de repente ya aparece por ahí en las redes con otro contexto, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. El evitar descargar música, videos o juegos de sitios de dudosa procedencia. Esto es importante. Muchas veces aquellos que no tenemos un eh, acceso a un plan de Netflix y todo eso, entonces andamos buscando por ahí de repente cómo ver
una película de manera gratuita en línea, ¿verdad? Y buscamos por ahí diferentes páginas, pero no nos damos cuenta que automáticamente desde el momento que visitamos esas páginas, estamos aceptando una gran cantidad de cookies, ¿verdad? Y las cookies vienen siendo como archivos temporales que se descargan a nuestra computadora o aquellos que detectan cuáles son nuestros intereses, ¿verdad? Por ejemplo, si buscamos, imagínense, hay muchos niños a los que les gusta el anime y buscan por ahí anime, ¿verdad? Películas o series de anime y de repente le empiezan a aparecer cuestiones de anime, pero ya con otro sentido, ¿verdad? A manera de anuncios ahí a un lado de su computadora y entonces ahí empiezan las dificultades, ¿verdad? Porque la curiosidad muchas veces nos lleva a cometer muchos errores. Entonces, como les decía, hay que tratar la manera de evitar este tipo de sitios y buscar aquellos sitios que en realidad sabemos que son pues seguros para poder navegar, ¿verdad? De lo contrario, pues nos vamos a ver en dificultades no solamente porque puedan hacer mal uso de nuestra información, porque se pueda dar a conocer información confidencial en las redes, sino también porque nuestro equipo puede sufrir daño, ¿verdad? Hay muchas personas que de haber visitado una página para descargar música o ver videos, entonces ahí ya se llenó su computadora de virus y pues ya no puede hacer uso de ella, tiene que llevarla donde un técnico para que la repare. Entonces, estas son algunas de las medidas preventivas que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de navegar por la red o estar en internet, ¿verdad? Eh, es de tomarlas muy en cuenta, dado que de esto va a depender también mucho de la seguridad de nuestros datos. Entonces, es lo que tenía para compartirles en esta oportunidad. Como les decía al principio, el objetivo era pues reforzar lo que ya habían investigado a través de esa guía anteriormente y bueno, a través de esto pues yo creo que ya nos queda mucho más claro lo que es el Internet, ¿verdad? Qué son los navegadores y cómo hacer uso de estas herramientas de manera adecuada, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hacemos uso adecuado de estas herramientas, pues vamos creciendo intelectualmente y no nos vamos quedando como personas ociosas por ahí que de repente utilizan el Internet únicamente para divertirse o para compartir contenido que no merece la pena ser compartido. Entonces, a tomar en cuenta esto, ¿verdad? A cuidarnos mucho y hacer buen uso de estas herramientas, como les repito, para poder desempeñarnos como excelentes estudiantes. Así que es todo de mi parte, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos.